Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema lleno de misterio, especulación y, admitámoslo, un poquito de chismorreo sano. Vamos a hablar de esa frase que ha estado rondando por todas partes, esa que ha encendido las redes sociales y que nos tiene a todos preguntándonos lo mismo: ¿sale del baño con compañía? ¿Quién es la misteriosa mujer? Sé que están tan intrigados como yo, así que vamos a desglosar todo esto. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, denle like a este si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo a seguir creando cosas nuevas para ustedes. Ahora sí, volviendo al tema que nos ocupa, esa pregunta que resuena en nuestras cabezas: ¿quién es la misteriosa mujer que sale del baño con compañía? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, la respuesta no es tan sencilla como nos gustaría. Hay muchas capas, muchas interpretaciones posibles y, por supuesto, mucha especulación. Para entender de dónde viene todo este revuelo, primero tenemos que hablar del contexto. Imaginen una escena, un evento social, una fiesta, quizás incluso algo más íntimo y privado. Ahí, en medio de la atmósfera, hay una figura central, alguien conocido, alguien de quien se espera un cierto comportamiento. Y entonces la bomba: sale del baño, no solo, sino con compañía. La magia de esta frase y la razón por la que ha generado tanto interés radica precisamente en la ambigüedad. El baño, ese espacio privado, íntimo, donde supuestamente uno se retira para estar a solas con sus pensamientos. Y la compañía, ese elemento inesperado que rompe la soledad y abre la puerta a mil y una posibilidades. ¿Quién es ella? Esa es la pregunta del millón. Podría ser una amiga, una confidente, alguien que necesitaba un momento de respiro y encontró consuelo en la compañía de nuestro protagonista. Podría ser una colega, una socia de negocios, discutiendo algo urgente en un ambiente menos formal. Pero claro, la mente humana es propensa a la suspicacia, y las teorías más jugosas son las que siempre acaparan la atención. Podría ser, y aquí es donde la cosa se pone interesante, una amante. Una relación secreta, una aventura clandestina, un desliz que amenaza con desmoronar todo lo que conocíamos hasta ahora. Esta es, sin duda, la interpretación más dramática, la que alimenta los rumores y las especulaciones más salvajes. Imaginen las consecuencias: matrimonios rotos, reputaciones manchadas, carreras profesionales en peligro. Pero, ¿tenemos alguna prueba concreta de esto? La respuesta, lamentablemente, suele ser un rotundo no. La mayoría de las veces nos basamos en suposiciones, en interpretaciones sesgadas de la información que nos llega. Vemos una foto borrosa, escuchamos un comentario a medias, leemos un artículo sensacionalista y, de repente, ya tenemos una película completa en nuestra cabeza. Y aquí es donde debemos tener cuidado. Es fácil caer en la trampa de los prejuicios y las conclusiones precipitadas. Es fácil dejarnos llevar por el morbo y la necesidad de saber más, sin detenernos a pensar en el daño que podemos causar. Porque detrás de cada rumor, de cada especulación, hay personas reales, con sentimientos y vidas que pueden ser devastadas por nuestras palabras. Por eso es importante abordar este tipo de situaciones con cautela y responsabilidad. No podemos simplemente asumir lo peor sin tener pruebas sólidas. Debemos recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia. Y sobre todo, debemos recordar que las apariencias engañan. Quizás la misteriosa mujer que sale del baño con compañía no es más que una persona que necesitaba ayuda, una amiga que le estaba brindando apoyo, una colega que le estaba dando un consejo. Quizás no hay ningún secreto oscuro, ninguna infidelidad, ninguna conspiración. Quizás simplemente estamos viendo una historia donde no la hay. Ahora bien, admitámoslo, la falta de información alimenta la curiosidad. Cuanto menos sabemos, más queremos saber. Y los medios de comunicación, conscientes de esto, a menudo explotan esta necesidad de información, creando titulares llamativos y sensacionalistas que nos invitan a hacer clic y a sumergirnos en el torbellino de los rumores. Pero nosotros, como espectadores inteligentes y reflexivos, debemos resistir la tentación de caer en este juego. Debemos aprender a discernir entre la información real y la especulación, entre la verdad y la mentira. Debemos aprender a cuestionar todo lo que vemos y escuchamos, a no dar nada por sentado. Y sobre todo, debemos recordar que no tenemos derecho a juzgar a nadie sin conocer todos los hechos.
No podemos condenar a alguien basándonos en suposiciones y prejuicios. Debemos darle el beneficio de la duda y permitirle que se defienda y explique su versión de la historia. En el caso de la misteriosa mujer que sale del baño con compañía, lo más probable es que nunca sepamos la verdad completa. La historia seguirá siendo un enigma, un rompecabezas incompleto que cada uno interpretará a su manera. Pero lo importante es que no permitamos que este enigma nos consuma, que no nos dejemos llevar por el morbo y la especulación. En cambio, debemos enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra propia actitud, nuestra propia forma de pensar. Debemos ser más comprensivos, más empáticos, más tolerantes. Debemos recordar que todos cometemos errores, que todos tenemos secretos, que todos tenemos derecho a la privacidad. Y sobre todo, debemos recordar que las palabras tienen poder. Nuestras palabras pueden construir o destruir, pueden inspirar o deprimir, pueden unir o separar. Por eso debemos elegir nuestras palabras con cuidado y usarlas para hacer el bien, no para alimentar el chismorreo y la especulación. Así que la próxima vez que escuchen hablar de la misteriosa mujer que sale del baño con compañía, deténganse un momento y piensen en todo lo que hemos hablado hoy. Recuerden que hay más en una historia de lo que parece a simple vista, que las apariencias engañan y que no debemos juzgar a nadie sin conocer todos los hechos. En resumen, la historia de la misteriosa mujer que sale del baño con compañía es un recordatorio de la importancia de la privacidad, la presunción de inocencia y la responsabilidad en el uso de la información. Es un ejemplo de cómo la ambigüedad y la falta de información pueden alimentar la especulación y el chismorreo, y de cómo debemos resistir la tentación de caer en este juego. Debemos ser cautelosos al juzgar y recordar que las apariencias pueden ser engañosas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y reflexivo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de toda esta situación? ¿Creen que hay algo más detrás de la historia, o simplemente se trata de una malinterpretación? Dejen sus comentarios aquí abajo y no duden en compartir sus ideas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho pensar un poquito. No olviden darle like si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, manténganse curiosos y sigan explorando el mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliando la noticia ***. Pero ¿qué pasa cuando la especulación se convierte en un tsunami de comentarios en las redes sociales, impulsado por algoritmos que premian la controversia y la viralidad? ¿Qué sucede cuando la privacidad se desdibuja por completo y cada movimiento, cada gesto, se convierte en combustible para el incesante motor del chisme? Estamos viviendo en una era donde la línea entre lo público y lo privado es cada vez más tenue. Los influencers, los famosos y en general, cualquier persona con una presencia online, se enfrentan al escrutinio constante de una audiencia que se siente con derecho a opinar sobre cada aspecto de su vida. La presión es enorme y las consecuencias pueden ser devastadoras. Volviendo al caso de nuestra misteriosa mujer, vale la pena preguntarnos, ¿de verdad importa quién es? ¿De verdad necesitamos saber todos los detalles de la vida de esta persona? ¿O estamos simplemente alimentando una cultura de la intromisión y el voyeurismo? Consideremos el impacto en la vida de la persona que sale del baño. Independientemente de quién sea y de cuál sea su relación con el individuo en cuestión, se ve de repente catapultada al centro de la atención mediática. Su nombre, su imagen, su pasado, todo queda expuesto al juicio público. Imaginen el estrés, la ansiedad y el miedo que puede generar esta situación. Y no olvidemos al protagonista principal de esta historia. Alguien de quien se espera un determinado comportamiento, alguien que probablemente esté bajo presión constante para mantener una imagen pública impecable. De repente se ve envuelto en un escándalo potencial que amenaza con destruir todo lo que ha construido. En estos casos, la verdad suele ser la primera víctima. Los hechos se distorsionan, se exageran y se mezclan con rumores y suposiciones. La información veraz se pierde en el mar de especulaciones, y es difícil, si no imposible, separar la realidad de la ficción. Los medios de comunicación, impulsados por la necesidad de generar clics y aumentar su audiencia, a menudo contribuyen a este caos. Publican titulares sensacionalistas, utilizan imágenes provocativas y se basan en fuentes anónimas para crear historias que capturan la atención del público.
Es importante recordar que los medios tienen una responsabilidad ética de informar de manera precisa y veraz. No pueden simplemente alimentar el morbo y la especulación sin tener en cuenta el daño que pueden causar a las personas involucradas. Pero la responsabilidad no recae únicamente en los medios. Nosotros, como consumidores de información, también tenemos un papel que jugar. Debemos ser más críticos con lo que leemos y escuchamos, debemos cuestionar las fuentes y debemos resistir la tentación de compartir información falsa o no verificada. En un mundo donde la información se propaga a la velocidad de la luz, es más importante que nunca ser responsables con nuestras palabras y nuestras acciones. Debemos recordar que cada comentario, cada like, cada retweet, tiene un impacto en la vida real de las personas. La próxima vez que nos encontremos con una historia como la de la misteriosa mujer que sale del baño con compañía, debemos detenernos un momento y reflexionar. ¿De verdad necesitamos saber más? ¿O estamos simplemente alimentando una cultura de la intromisión y el voyeurismo? Quizás la mejor respuesta sea simplemente ignorar la historia y seguir adelante. Quizás la mejor manera de proteger la privacidad de las personas involucradas sea dejar de alimentar el morbo y la especulación. Porque al final del día, ¿de verdad importa quién es la misteriosa mujer? ¿O importa más proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas involucradas? La respuesta, creo, es clara. En lugar de centrarnos en el chisme y la especulación, deberíamos enfocarnos en promover una cultura de respeto y empatía. Deberíamos recordar que todos somos humanos y que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Y sobre todo, deberíamos recordar que las palabras tienen poder. Nuestras palabras pueden construir o destruir, pueden inspirar o deprimir, pueden unir o separar. Por eso debemos elegir nuestras palabras con cuidado y usarlas para hacer el bien, no para alimentar el chismorreo y la especulación. Entonces, la próxima vez que te encuentres con una noticia como esta, o cualquier otra que invada la privacidad de alguien, pregúntate, ¿estoy contribuyendo al problema o a la solución? ¿Estoy alimentando el morbo o promoviendo el respeto? La respuesta a estas preguntas puede marcar la diferencia. Podemos elegir ser parte del problema, o podemos elegir ser parte de la solución. La elección es nuestra. Además, vale la pena reflexionar sobre la construcción de la identidad en la era digital. Las redes sociales nos invitan constantemente a mostrar una versión idealizada de nosotros mismos, a proyectar una imagen de felicidad, éxito y perfección. Esto puede generar una presión enorme, especialmente para los jóvenes, que se sienten obligados a cumplir con estos estándares irreales. En este contexto, el escándalo de la misteriosa mujer que sale del baño con compañía puede ser visto como un recordatorio de que nadie es perfecto, que todos cometemos errores y que todos tenemos secretos. Nos recuerda que detrás de cada imagen perfecta que vemos en las redes sociales, hay una persona real con sus propias luchas y vulnerabilidades. Por lo tanto, en lugar de juzgar y condenar, deberíamos tratar de ser más comprensivos y empáticos. Deberíamos recordar que todos somos humanos y que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto, incluso cuando cometemos errores. Finalmente, es importante recordar que la privacidad es un derecho fundamental. Todos tenemos derecho a proteger nuestra vida privada y a decidir qué información compartimos con el mundo. Los medios de comunicación y el público en general deben respetar este derecho y evitar invadir la privacidad de las personas sin una justificación válida. En conclusión, la historia de la misteriosa mujer que sale del baño con compañía es mucho más que un simple chisme. Es un reflejo de nuestra cultura, de nuestros valores y de nuestra relación con la privacidad y la información. Nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como consumidores de información y a ser más críticos con lo que leemos y escuchamos. Nos recuerda la importancia de la empatía, el respeto y la protección de la privacidad. Y sobre todo nos recuerda que las palabras tienen poder y que debemos usarlas con cuidado y responsabilidad. Espero que este análisis más profundo les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Recuerden, la próxima vez que se encuentren con una historia similar, piensen críticamente, sean responsables con sus palabras y elijan promover el respeto y la empatía. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho pensar un poquito más a fondo. No olviden darle like si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos.
Y recuerden, manténganse curiosos, sigan explorando el mundo que nos rodea y sean siempre responsables con la información que consumen y comparten. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.